Continuamos con Notimundo a la Carta. El discurso es el mismo. Cuando llegan las lluvias hablamos de inundaciones y cuando aparece la época seca nos lamentamos por los incendios forestales. El problema es que Ecuador sigue reaccionando a las emergencias en lugar de prevenirlas. Tras los devastadores incendios del 2024 que marcaron un antes y un después para Quito, el municipio y el Cuerpo de Bomberos han activado el Plan Fuego 2026, reforzando la vigilancia con drones, cortando la vegetación, haciendo campañas comunitarias y la identificación también de 51 zonas de alto riesgo, de las cuales 17 son consideradas bastante críticas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Esteban Cárdenas, él es comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. Esteban, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes, qué gusto saludarla y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Muchísimas gracias. Comandante, todos los años, como yo decía, vivimos el mismo ciclo, ¿no? Llegan los incendios forestales y recién entonces se habla de prevención. ¿Por qué como sociedad seguimos actuando de manera reactiva y no logramos construir una verdadera cultura preventiva? Y no hablo solo de las autoridades, hablo también de los ciudadanos. Gisela, bueno, a mí me gustaría un poco hacer un mapeo de entender de los procesos cíclicos en estos eventos que vienen dados por el cambio climático. Usted lo ha referido, en época de invierno tenemos problemas de deslizamientos de tierras, de inundaciones, porque depende mucho de cuán vulnerables somos en los sitios donde vivimos. Y esto parte de algo que es fundamental, que se llama ordenamiento territorial. Me centralizo un poco en la ciudad de Quito. Las edificaciones ya están, muchas desde hace décadas, que se legalizaron en su momento en zonas de riesgo. Quiero hablar, por ejemplo, laderas del Pichincha, por poner ejemplos puntuales. Esto se traslada a la época seca, viviendas muy cercanas en zonas boscosas, donde tenemos complicaciones de la provisión de servicios básicos desde el punto de vista histórico. Como Cuerpo de Bomberos, primero hacemos un análisis de la realidad territorial y de cuáles son los patrones de comportamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque las zonas urbanas, la zona urbano interfaz que nosotros la conocemos, para ejemplificar un poco, hablemos de los sectores de Nayón, donde hay un crecimiento habitacional bastante considerable. Si vamos a la zona valles, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, por ejemplo, que hace 2 décadas todo era zona boscosa. Ahora tenemos urbanizaciones en ese sector que han ido creciendo de manera progresiva y que no hemos llegado a un equilibrio armónico. ¿Con qué? Con medidas preventivas que parten desde el ejercicio de los modelos constructivos. Es decir, si tenemos un conjunto habitacional en una zona que está cerca a un bosque, ¿cuáles son las líneas mínimas de seguridad que debemos tener para evitar que se afecten las edificaciones? Eso por un lado. Y por el otro lado... Pero normativa existe, existe la normativa y es el municipio quien controla que se cumplan esas normativas. O sea, si estamos fallando en ese sentido, como usted bien lo dice, en el tema territorial y en las construcciones y en ese avance rapidísimo de las poblaciones en estos sectores que antes eran boscosos, entonces también ahí hay una falla de la autoridad, pues. O sea, ¿dónde está el control? Yo quiero partir de que es un tema de corresponsabilidad. Efectivamente, existe normativa. Además, hay nuevas normativas que se han incorporado desde la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos, más las ordenanzas locales. En el año anterior se promulgó la Ordenanza de Manejo Integral del Fuego, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? Que hay que partir, y usted lo refirió, estimada Gisela, es un tema de corresponsabilidad. Porque voy a poner un ejemplo puntual. Supongamos que una edificación, un conjunto habitacional, se construyó con todos los estándares normativos hasta que llega a una instancia de aprobación municipal en proceso constructivo. Es decir, se entregaron los permisos. Pero esto requiere procesos de mantenimiento permanentes. Por ejemplo, todo conjunto habitacional interiormente tiene un sistema de bocas de fuego, existen hidrantes exteriores, pero la responsabilidad interna de la administración de todas las áreas le corresponde a un sistema organizativo de condóminos, por poner un ejemplo. Y ahí es cuando tenemos que trabajar. El Cuerpo de Bomberos desde el mes de marzo inicia sus actividades preventivas preparándose para la época seca. Ahora, yo quiero topar un tema y por qué topé o por qué mencioné la palabra cultural.
La zona urbano interfaz tiene una dinámica, que es en el día a día que vivimos nosotros, y la ruralidad tiene una dinámica distinta. La mayor cantidad de incendios forestales se originan en zonas rurales. Vamos a poner el ejemplo específico de Nayón. Nayón es una parroquia rural del Cantón Quito. En las partes más bajas de Nayón todavía existen actividades agrícolas. ¿Y qué es lo que sucede? Los patrones culturales en estos sectores hace que, llegada la época de verano, toda la vegetación seca sea más sencillo quemarla para liberar esta vegetación y preparar las zonas de cultivo para el mes de septiembre, octubre aproximadamente. Aquí es donde nosotros hemos trabajado, pero claro... ¿Y qué resultados ha obtenido? ¿Qué resultados ha obtenido al respecto? Porque conozco muy bien la zona y sí, es como usted dice, pero yo nunca veo que en época seca vayan las autoridades a vigilar o a ver o a controlar, porque... la verdad es que sí, eso lo siguen haciendo, pero también hay que, no podemos esperar a que la ciudadanía cambie de forma de pensar o cambie sus acciones culturales que ha venido teniendo durante muchos años, si es que no hacemos una acción de parte de las autoridades también. La planificación tiene varias fases. La primera etapa es la fase preventiva de sensibilización y mitigación, que prácticamente terminó en el mes de junio para la corporación o para el Cuerpo de Bomberos y todas las entidades del municipio. Ahora estamos en una fase de preparación, respuesta y monitoreo y control. Para ejemplificar, nosotros tenemos 3 patrullas de la Agencia Metropolitana de Control en conjunto: Bomberos, Agencia de Control y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Solo en lo que va desde mes de julio hay más de 63 procesos administrativos sancionadores que se han levantado en diferentes sectores de la ciudad. Estas patrullas están permanentemente haciendo un recorrido y yo quiero evidenciar un caso puntual del día de ayer en la parroquia de Guayabamba. Tuvimos una alerta de una quema de una columna de humo en la parroquia de Guayabamba, en un sector. Llegaron nuestros equipos de primera respuesta de territorio, fueron impedidos de ingresar a un predio privado porque estaba la puerta con candado. Ingresamos, activamos a la patrulla de la agencia de control, realizamos el proceso sancionador, administrativo como corresponde en este caso. Sin embargo, la respuesta del ciudadano fue que es su propiedad y él va a seguir quemando mientras tenga vegetación seca. Bueno, que se aumenten las sanciones hasta que se vaya detenido por causar incendios. El tema es que para anclarlos al Código Orgánico Integral Penal necesita ciertos requisitos de ley que tiene que cumplir. Nosotros lo que hacemos es evitar que este fuego se convierta en un gran incendio. Porque para que podamos entrar por Código Penal para apresar a la persona y seguir un procedimiento, tiene que haber una afectación de un incendio que prácticamente afecte a zonas boscosas. Y claro, dentro del principio de la respuesta que hacemos nosotros es evitar que eso suceda y vamos por el lado del proceso administrativo. Entonces, claro, nuestra respuesta muy puntual fue: no hay problema, si mañana vuelve a existir una quema, volveremos al lugar y duplicaremos la sanción pecuniaria. Y así estamos trabajando permanentemente. Ahora, lamentablemente, se necesita la sanción para cambiar esto. Sí, así es. Lamentablemente así funcionamos en todos los ámbitos, ¿no? En esto, en temas de tránsito, en todo funcionamos. Si no nos cae, nos duele el bolsillo, no reaccionamos, no aprendemos, ¿no? Pero cuénteme un poco cómo se mide si realmente se está reduciendo el riesgo antes de que empiece la temporada más crítica con las acciones que ustedes están realizando. Nosotros medimos por sectores, porque hay 3 sectores que no se los puede manejar igual. Primero, que es la zona urbano interfaz, un poco para que todos nos pongamos en la ciudad, que empieza desde el sector de Calderón y viene toda la zona urbanizada de Quito hacia el sur de la ciudad, es decir, donde está la carga poblacional, llamémoslo así. Segundo, las zonas de protección. Cuando hablo de zonas de protección, está Laderas del Pichincha. Todo lo que son Laderas del Pichincha da la vuelta por el sector Atacazo, va a la zona de Pintat y regresa por la zona de los valles. Y tercer espacio es las áreas de protección ecológica. Esto ya tiene una responsabilidad directa del Ministerio del Ambiente y trabajamos en coordinación con ellos. Centrándonos en las 2 primeras, las actividades de sensibilización, de prevención, de educación, llamémoslo así, y de control, son distintas en las zonas urbanas que en las zonas rurales, porque las causas son totalmente diferentes. Por un ejemplo puntual. En casos de zonas urbano interfaz, quebradas, la causa mayor es la quema descontrolada de desechos en las quebradas. En las zonas rurales, la causa mayor son las actividades de tipo agrícola.
Entonces, todos estos datos que nosotros tenemos hace que se tengan que volcar los equipos de territorio para atacar el problema en su raíz. Claro, mi estimada Gisela, no podemos ver resultados inmediatos. Todos estos cambios de patrones llevan su tiempo y aquí un ejemplo es importante. Alrededor del 14% hasta el 2024 se producían por fogatas mal apagadas. A la actualidad no llega al 7% y este valor va disminuyendo en el tiempo porque hay grupos etarios también que hay que manejar. ¿A qué número podemos denunciar los ciudadanos si vemos que alguien está quemando basura, quemando maleza cerca de su casa o en un predio privado o donde fuere? El número único de emergencias y para denunciar es el 911. Okay. Nosotros trabajamos de manera articulada. Las consolas y los operadores del 911, cuando se trata de una quema, despachan a las cabinas del cuerpo de bomberos y nosotros activamos los entes de control de ser necesario dependiendo de los lugares donde se producen las quemas. Esteban, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Desde el desastre que tuvimos en el 2024, cuando miles de hectáreas fueron consumidas por el fuego acá en la capital y realmente fue algo tan terrible que creo que el trauma nos queda a todos los quiteños porque vivimos momentos de pánico donde quiera que te encontraras en la ciudad. Te dio terror de perder la vida y de que la ciudad se convierta en un completo infierno, ¿no? ¿Qué cambió realmente? ¿Hoy Quito está objetivamente menos o mejor preparada o seguimos dependiendo de que las condiciones climáticas nos favorezcan, digamos, para no tener graves afectaciones? Bueno, yo quiero partir de qué cambió la interna como cuerpo de bomberos. Nosotros entendimos cómo debe manejarse una crisis y cómo funciona una crisis. Porque eso creo que es fundamental para llevar lo que el ciudadano quiere, que es tranquilidad. Bajar a los mínimos estándares del nivel de conmoción. Segundo punto que creo que es importante. Siempre vamos a estar expuestos a los temas climáticos. Miren lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia. Miles de hectáreas afectadas con todo el sistema y aparataje con que ellos cuentan. Y tercero, un poco para complementar mi respuesta, ¿qué hemos hecho específicamente? Aprendimos que el trabajo comunitario y trabajar con la comunidad es fundamental. Solo voy a ejemplificar Guápulo. Trabajamos con el Cabildo de Guápulo desde el año anterior. Tenemos brigadas conformadas en el sector de la comuna de Guápulo. Hemos instalado 2 gabinetes contra incendios forestales. Si usted baja por la avenida Conquistadores en algún momento, alrededor más o menos de donde está el semáforo que baja hacia el Cerro Auqui, a mano izquierda usted va a ver una infraestructura roja que es un gabinete contra incendios forestales que está bajo custodia de la comunidad, con flujo de agua permanente y con personas de la comunidad entrenadas para responder en primera respuesta. De estos estamos entregando este viernes el 10º en la zona del Casitagua. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo comunitario, vinculación, corresponsabilidad e infraestructura liderada por una institución como el Cuerpo de Bomberos, con algo que es fundamental, con el apoyo del sector privado, quien está invirtiendo en la implementación de estos gabinetes contra incendios forestales. Ahora, entiendo que el municipio ha mencionado varias veces que ha realizado una importante inversión en el Plan Fuego 2026 para este año con tecnología, drones, helicóptero, limpieza de vegetación y algunas campañas educativas. ¿Dónde cree usted que está el mayor desafío? ¿En la capacidad operativa del Estado o en cambiar el comportamiento de los ciudadanos, considerando que la mayoría de incendios, como usted decía, pues se originan por los seres humanos? El desafío mayor está en disminuir la cantidad de eventos. Y para esto necesitamos el compromiso ciudadano. Yo no digo que eso no se pueda lograr, Isel, por supuesto, pero esto hay que mantener una metodología de trabajo, ser constantes y sobre todo esperar resultados a mediano o largo plazo. Ningún cambio de patrón o cambio de cultura a nivel comunitario, institucional, se lo puede hacer de la noche a la mañana, pero tiene que partir de una política pública única. No se puede cambiar las cosas cada año, cada 4 años, no, tiene que haber una política única. Por un lado, eso que me parece que es fundamental. Y segundo, lo inmediato, sí es reforzar algo que es fundamental, los sistemas de alerta temprana y respuesta inmediata. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con 9 cámaras en todo el distrito metropolitano de Quito, monitoreando los bosques de la ciudad. Ahora, por ejemplo, escuchaba a algunos expertos que decían que limpiar la vegetación cuando la época seca ya comenzó es tarde, es llegar tarde. ¿Qué dice usted al respecto? ¿La prevención debería convertirse en una política permanente durante todo el año y no únicamente cuando ya estamos en los meses más calurosos? Depende de qué entendamos como tarde. Nosotros iniciamos a hacer las labores de mitigación y de desbroces en el mes de mayo.
Recordemos que en el mes de mayo todavía estaba lloviendo. Sí. Eso significa que ya lo terminamos prácticamente a mediados de julio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ahora seguir limpiando la vegetación porque el riesgo está ahí. Ahora nuestra preocupación es la respuesta. Ahora, ¿a qué voy? Tampoco podemos nosotros realizar este tipo de actividades de mitigación en los meses de noviembre, diciembre, enero, por una razón bien simple. Tenemos fuertes precipitaciones que va a hacer que la vegetación vuelva a crecer de manera inmediata. Entonces se va a convertir en un reproceso innecesario. Hay que saber cuándo hacer cada actividad, cómo hacer cada actividad y algo que es fundamental. El fuego no necesariamente es malo. También hay que cambiar ese patrón. Nosotros estamos ya implementando, este no es el momento, julio, agosto y septiembre dejamos de hacerlo. Pero, por ejemplo, tanto las quemas controladas como las quemas prescritas son necesarias, porque hay vegetación que necesita quemarse para no generar daños mayores. Y eso no solamente lo decimos nosotros, es una práctica que funciona. Pero en todo el no mundo. está supuestamente prohibido. ¿Eso se hace con una previa autorización o control? ¿O cómo? Existe, claro, por supuesto, hay que hacer. ¿Qué es no la nos quema vayan a controlada? malentender. Sí, la quema controlada es cuando yo tengo cierta vegetación muerta y no sé qué hacer con ella. Hay que pedir una autorización a través de la Rectoría Nacional, que es el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Ambiente. Y la quema prescrita es eminentemente técnica, es decir, cuando hay un informe de las áreas rectoras de ambiente que dicen este tipo de vegetación necesita incinerarse por estas razones. Esas dos cosas son parte del manejo integral del fuego. Y ahí es cuando tenemos que seguir trabajando como cultura para entender que no el fuego necesariamente es malo, sino que el fuego descontrolado y en grandes proporciones puede generar grandes daños. Pero es cambio de un poco cómo nosotros aprendemos y trabajamos y sobre todo convivimos diariamente con los riesgos que tiene nuestra ciudad. Nada más para terminar, me quedé pensando en algo de lo que usted nos contó, ese ejemplo de ese señor que estaba prendiendo fuego dentro de su terreno y que les dijo: yo hago lo que me da la gana dentro de mi propiedad. ¿Qué hay de las sanciones? Usted dice que también, tiene que ir endureciéndose las sanciones y el pago de una multa, pero ¿son suficientes para disuadir a quienes ocasionan estos delitos o todavía existe una sensación de impunidad en la ciudadanía? No son suficientes, pero también diría que esa sensación de impunidad va disminuyendo en el tiempo, sobre todo con temas ejemplificadores. La persona que ocasionó el incendio del 2004 estuvo 8 meses detenido porque siguió un proceso judicial. Hay algunos procesos, 3 o 4 procesos más que están en curso. Obviamente la vía judicial lleva su tiempo, usted lo conoce perfectamente, pero hay procesos que están ahí. Hay procesos administrativos que han sobrepasado los $15,000 en sanciones y nosotros, sí quiero ser muy enfático, no vamos bajo ningún concepto a permitir que se realicen este tipo de actividades de esa manera tan arbitraria. Yo personalmente dispuse ayer que se rompan los candados porque hay un evento en curso y tenemos toda la autoridad legal para ingresar y evitar un desastre mayor. Entonces, y tampoco nosotros vamos de ninguna manera a no permitir o a tolerar que este tipo de incivilidades vayan a generar cosas que pueden generar conmoción en la comunidad. Así que esa es la línea de trabajo. Los equipos están en territorio, hay un plan en ejecución, pero necesitamos 2 cosas de la ciudadanía. Primero, que llame al 911 a reportar cualquier tipo de quema. Y segundo, que seamos corresponsables del cuidado del ambiente. Creo que esos 2 temas es lo único que hemos pedido como Cuerpo de Bomberos y sí podemos conseguir resultados, pero que hay que irlos midiendo en el tiempo. Yo le agradezco muchísimo, Esteban, y me hago eco de ese pedido. La ciudadanía también tiene que hacerse responsable de sus espacios y denuncie. A veces creemos que no, bueno, es en el terreno del vecino, no me voy a meter porque no me quiero pelear. No, porque se pone en riesgo su vida también y la de todos alrededor. Así que denuncie cuando vea que alguien está haciendo una quema en un terreno. No saben en qué momento ese incendio, que al principio parece pequeñito, se puede expandir. Yo le agradezco muchísimo, Esteban. Gracias a usted, Gisela. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en esta tarde. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. Notimundo a la carta.